Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radio a Primera Vista. Bueno, hoy con una primera parte bastante cargada, con novedades, algún llamado telefónico, así que vamos a darle comienzo ya mismo y la bienvenida a Solange Freile. ¿Cómo estás, Solange? Muy bien en este día lluvioso, te digo que corrí para todos lados. Te cuento que vengo del programa Una Super Innovación que está haciendo Calia. Ajá. Son 10 programas a través de stream y bueno, nada, la verdad es que buenísimo, charlando un montón de temas que se llama algo como comidas y chisme. Viste que a Calia le gusta esta cosa de llegar a la gente, contar intimidades, decir de dónde venís, qué haces, así que bueno, hablamos de todo durante casi 2 horas y ahí estamos, llegando también con muchas novedades antes del tema que nos convoca hoy, que muchas se la trae. Queremos que la gente escuche, pregunte, sepa, discuta y la verdad es que tomemos de alguna manera posición en nuestro territorio tan valioso, este territorio patagónico de costa a cordillera. Tal cual. Vamos a ir adelantando que hoy vamos a estar hablando de la ley de glaciares, de los glaciares y la biodiversidad, los glaciares y la importancia que tienen para la vida, y ya les vamos a spoilear que esta vez no vamos a ser objetivas. Somos un programa que siempre habló de medio ambiente y esta vez nos la jugamos y vamos a ir con nuestra bajada de línea, podemos decir. Y aparte tenemos una recontra invitada que más allá de no vivir actualmente en Comodoro, es de acá. Hoy la tenemos en Comodoro y dijimos, no podemos dejarla pasar a Anto, que va a estar, contándonos un poco de todo, ¿no? Respecto de lo que tiene que ver con la ley de glaciares. Bueno, y hablando de medio ambiente y demás, hay un evento importante que se acerca. Solange, contanos acerca de esto, Green Drinks. Mira, nos invitaron a ser auspiciantes de un nuevo evento de estos que se llaman Green Drinks, Comodoro, que es un evento un poco para presentar cosas y para charlar. Por supuesto, tienen mucho que ver con sostenibilidad y en este caso mañana a las 18 horas en el SeaWorld, que queda ahí frente al mar, se va a estar hablando de cómo se gestiona la sostenibilidad más allá del discurso, con 3 figuras que por supuesto abren la conversación: Leandro Cavaco, Rubén Zárate, Jorge Mérida, y la idea, bueno, es a la gente invitar a sumarse. Te cuento que la inscripción es a través de un link. Si tienen intenciones pueden preguntarnos y podemos enviarles la información. Igual seguramente la pueden buscar por Instagram, porque el tema de los Green Drinks en Comodoro ya son un hecho. Y bueno, la verdad es que invitamos a la gente a participar, a preguntar, a ser críticos, a tener su propia mirada respecto de todos estos temas que, por supuesto, nos interpelan en esta época. Es así. Bueno, y ahora rápido pasamos al próximo tema. Queremos agradecer a la sociedad portuguesa acá en Comodoro, que celebró el Día Internacional de la Radio. Fuimos las 2 invitadas con Solange a participar de un panel súper interesante. Estuvimos con gente de LU4. Bueno, una variedad de miradas. Reflexionamos mucho sobre el mundo radial. Y ahora tenemos en línea a María del Carmen da Cruz, a quien vamos a saludar, que es la actual presidente de la Asociación Portuguesa en Comodoro. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Queríamos, María del Carmen, bueno, primero felicitarlos porque son una de las asociaciones que realmente se mueve muchísimo para lograr cosas y bueno, presentarnos propuestas desde su lugar a todos los comodorenses. Sabemos que son una de las comunidades portuguesas más grandes, creo yo, de Latinoamérica, pero queríamos robarte unos minutitos para que nos cuentes en qué están trabajando esta semana y que, por supuesto, invites a nuestros oyentes a acompañarlos en esto que nos pareció súper interesante. Y nada, abrimos el micrófono para que nos cuentes. Bueno, el año pasado estuvo en el mes de octubre el señor embajador de Portugal y nos propuso un desafío. El 10 de junio es el Día de Portugal, de Camões y de las comunidades portuguesas diseminadas por el mundo, y entonces él nos dijo, bueno, yo les propongo que este año el acto oficial del Día de Portugal se haga en Comodoro Rivadavia. Y bueno, nosotros lo tomamos con orgullo, contentos, pero él dijo, bueno, a ver qué hacen. Y entonces él nos pidió un acto y nosotros les damos toda una semana.
para no quedarnos en chiquitas. Así que bueno, entonces sí, vamos a tener visitas importantes porque va a venir el señor embajador de Portugal, que vive en Buenos Aires, pero también vamos a tener visita de autoridades portuguesas. Va a venir vendría a ser la intendente, allá se llama presidente de Cámara de la ciudad de São Brás de Alportel, que es una de las ciudades desde donde vino más gente aquí a Comodoro. Es en el sur de Portugal, en Algarve. Ella viene con 3 personas de su gabinete. Y bueno, van a hacer visitas oficiales. También vienen músicos de Portugal, 2 guitarristas, uno de guitarra portuguesa y otro de guitarra criolla, o sea, ellos le llaman viola, y para ayudarnos en todos nuestros eventos. Y también va a venir un grupo de música de Buenos Aires, de música portuguesa, que se llama Almalusa. Nosotros vamos a tener una semana completa, comenzando el lunes y culminando el domingo siguiente. Todos los días hay algún evento, así que queremos invitar a la población a que nos acompañen en eso. El lunes vamos a tener un día de arte. Vamos a tener pintura en azulejos tipo portugueses y vamos a tener una clase de acuarelas con paisajes de Portugal. Eso sería el lunes. El martes va a ser un día de conferencias. Vamos a tener una disertación virtual desde el Instituto Camões de Buenos Aires sobre Camões, justamente. Después una disertación de el contador Gustavo Simões sobre su libro Piratas y Corsarios, y la muestra de acuarelas de Lía Navarro, que es la que le ilustró su libro. Después el miércoles también vamos a tener un día literario, va a haber presentación de libros, uno que es Memorias de Adelina, una portuguesa que vino hace mucho tiempo y escribió sus memorias. También un libro de recetas, de recetas portuguesas, y hay otro librito que se llama Memoria Inmanente, que fue hecho en la Asociación Portuguesa con los niños de la asociación. El día jueves hay un teatro importante en el Teatro Español. Se llama como el Lusitania Austral, y van a intervenir los Abremiles, muy conocidos aquí en nuestra ciudad, con ayuda de los guitarristas portugueses que vienen y el grupo de baile de nuestra asociación, uno de los grupos de baile. Va a ser una velada muy importante y muy linda. Y luego tenemos el viernes, que vamos a tener una inauguración de una muestra de se llama Bordeando Raíces, que esa es a las 17 horas en el museo de la asociación, de la señora Patricia Pinto. A las 18:30 va a haber una inauguración de una muestra de acuarelas que se llama Dos Tierras, una Mirada, porque son de paisajes, también retratos de Portugal y de Argentina, más que nada desde Comodoro. Y ese mismo día, a la noche, más tarde, va a haber una velada de gala ahí en el Centro Cultural, donde se van a presentar nuestros ranchos folclóricos y van a ser un tipo teatro, porque al ser el día 13 de junio, el día de San Antonio, patrono de Lisboa y de los casamientos, ese de pedirle a San Antonio que te mande un novio, bueno, el teatro va a versar sobre un casamiento. Así que va a ser algo lindo de ver. Bueno, y después el sábado, sí. El sábado ya llegó al final. El sábado tenemos el acto oficial, donde van a estar todas las autoridades en nuestra sede. El acto oficial va a ser a las 13 horas y luego a la noche la cena de gala.
Ahí Excelente. también va a ser, y sí, y después el domingo, perdón, a la tarde, el señor guitarrista portugués va a dar un aula de guitarra portuguesa para los grupos nuestros, pero abierto a todo público. Así que todos los guitarristas o no, pero que les guste eso, pueden participar. María del Carmen, bueno, súper detallada la agenda. Y ahí después nos llevan en camilla. Después de Te todo quiero eso. hacer una pregunta que mandó un oyente ya para ir cerrando. Pregunta cómo anotarse en el curso de pintura sobre azulejos del lunes. Bueno, tienen que llamar a la asociación, a la secretaría de la Asociación Portuguesa, y allí los van a inscribir. Bien, ¿vos sabés el número? Tienes, sí, a ver, porque hemos cambiado de número últimamente y en este momento lo tengo perdido. Por lo que pasa que cambiamos No te preocupes. de servidor. Bueno. No te preocupes. Podemos después darlo. Claro, podés Sí. mandármelo si querés por WhatsApp, Carmen, y lo compartimos al aire en Sí, un ratito. Y si no, le pedimos acá a los chicos de producción que nos están ayudando para pasarlo al aire. Bueno, porque sí, terminan en 9, pero no me lo acuerdo en este momento, porque cambiamos hace muy poquito, no hace ni 2 semanas más o menos habrá. Así que no me lo acuerdo. Pero bueno. Bueno, bárbaro. No tenemos más tiempo porque tenemos una invitada en el piso me ya. imagino. Así que, Sí. María del Carmen, éxitos, que salga todo hermoso y seguramente nos estaremos encontrando por ahí. Participando Bueno, a muchas full en gracias. muchas Sí. de las actividades, sobre todo en las actividades oficiales, donde por supuesto queremos conocer a las autoridades portuguesas que se van a estar acercando. Claro. Así que nos estamos encontrando ahí en la asociación en un par de días. Te agradecemos el contacto y les agradecemos, por supuesto, el esfuerzo que hacen para seguir manteniendo viva a toda esta comunidad portuguesa en Comodoro. Sí, es muy importante. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, ¿sí? Gracias. Bueno, ahora sí, ya estamos acá comenzando nuestro programa habitual, como les decíamos. El tema de hoy es glaciares, el sustento de la biodiversidad, y estamos con una invitada muy especial que es Antonella Rizzo. Ella es licenciada, es consultora ambiental, tiene una maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático, también participó en la audiencia pública por la reforma de la ley de glaciares y su experiencia laboral pasa tanto por el ámbito privado, académico y ONGs internacionales. Así que bueno, tendremos bastante para hablar. Bienvenida Antonella, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y buenas tardes a toda la audiencia. Empecemos por, la verdad es que ya se ha escapado un poco de la agenda mediática este tema, lo lamentamos, por suerte tenemos este espacio como para poderlo volver a traer, pero entonces comencemos por, primero, ¿en qué instancia estamos? Instancia estamos en que, bueno, lamentablemente podríamos decir perdimos la discusión en el Senado y en el Congreso, que uno aprende de estos procesos, uno espera, aspira a que las conversaciones puedan ser donde la razón pueda tener lugar y los datos y la información pueda tener lugar, pero uno aprende que en estos procesos, a veces en el barro, todo eso no importa, porque lo que negocian los legisladores y los gobernadores es otra cosa. Yo lo aprendí en el proceso por legisladores que me lo decían en la cara del Senado, ¿no? Como diciendo, no, bueno, pero le dieron a la provincia la plata de no sé qué de Alcés y justo esta semana entonces nos dieron la plata de la no sé qué, y entonces un derecho nuestro queda revoleado por el aire por una negociación que nada tiene que ver con el tema, ¿no? Entonces esa parte es como, podríamos decir, triste del sistema y del momento en el que vivimos, porque uno diría, bueno, estamos hablando, sea glaciares o sea otra cosa, no estamos hablando de derechos intergeneracionales, de daños potencialmente irreversibles. Parte de lo que le decíamos, el tema de la consecuencia de tu decisión puede generar un daño que es irreversible. No tenemos cómo regenerar ese daño. Nos pasa mucho eso en temas ambientales. Y sin embargo, vemos que después que eso no te queda otra, a que generar un nuevo conflicto ambiental. Eso es algo que yo le decía mucho a los legisladores. También esto nos genera un nuevo conflicto ambiental absolutamente evitable. Porque también decíamos, ¿no?, que no hacía falta reformar la ley si lo que queríamos era escuchar que haya un proceso en el que las provincias hablen más, no hacía falta reformar la ley para eso. Era algo que se podía resolver por resolución, les decíamos muchos, pero optaron por un camino que no lleva a un potencial retroceso en derechos ambientales.
Ahora, ¿en qué etapa estamos ahora entonces? Se presentó la demanda colectiva con más de 800.000 firmas, que eso sí no tiene antecedentes en el mundo. Ya no tenía antecedentes en el mundo que se anotaran 100.000 personas a una audiencia pública, eso jamás había sucedido. Que también les decíamos que eso demostraba el interés de la comunidad en un tema, porque no es que vos le diste like a algo en Instagram, significa que vos fuiste a un formulario, pusiste tu nombre, apellido, DNI, dirección y dijiste, yo quiero poder dar mi opinión en este tema. Entonces, eso sucedió, eso tiene ya una demanda por su lado, ¿no? Porque como la audiencia pública fue un proceso un poquito extraño, yo tuve la suerte de poder hablar en el Congreso en Buenos Aires, pero nunca quedó claro cómo fuimos seleccionados. No hubo un orden. Yo no recibí un correo con un orden tipo vos sos el orden. Cuando yo me anoté, no es que me llegó vos en inscripta a 4.200. No. Y cuando me dijeron podés hablar en Buenos Aires, tampoco. Me decían vos podés hablar en Buenos Aires, confirmá que vas a venir. No tenías orden de inscripto, ni de hora, ni nada de hablar. Y lo que explicaron los que estaban a cargo de la audiencia pública en esos días es que ellos habían mirado el listado y habían agarrado de los primeros inscriptos de cada provincia una organización o una persona. Pero nunca quedó claro eso. Y después el listado era un pastiche donde incluso habló gente en Buenos Aires que no estaba ni inscripta ni a ningún lado. O sea, no la encontrabas en ningún listado y sin embargo hablaron. Justo da la casualidad que los que hablaban a favor de modificar la ley no aparecían en ningún lado. Entonces todo el proceso ese fue tan desprolijo que eso ya tiene una demanda por un lado, porque el proceso, digamos, no estuvo bien. Y ahora, digamos, la justicia como no dio lugar a que ya hay daño, ¿ahora qué vamos? A esperar para poder demostrar el daño. Es una de las cosas a las que vamos. Porque claro, en el momento de que Mendoza o San Juan o cualquier provincia, porque ¿qué es lo que pasó? Porque ahí la gente no sabe qué es lo que se aprobó. Lo que se aprobó es que hoy lo que teníamos vigente es que un instituto del CONICET hace el inventario de glaciares y donde ese instituto CONICET dice acá hay un glaciar, eso es un proceso absolutamente científico y completamente despegado de la política, digamos. Lo que pasa es que, claro, eso que queda dentro del inventario de glaciares, hay actividades que están prohibidas. Entonces, en la modificación que aprobó el Congreso, lo que tenemos vigente en este momento es que a una provincia con un informe científico-técnico, es lo que dice la ley, le puede notificar a este área del CONICET que una determinada zona ya no cumple relevancia hídrica y un par de funciones, y ese área del CONICET no tiene otra que retirar eso del inventario de glaciares. Wow. Y en consecuencia, eso ya deja de estar protegido. Entonces ahí perdimos mucho en la calidad y proceso en cómo protegemos el ambiente. Porque no es lo mismo. Justo era algo, la verdad fue bastante extraordinario, ¿no? Que la política haya permitido, digamos, esto que es sensible lo vamos a dejar en manos de los técnicos y punto. Acá la política no se va a meter. Eso teníamos. Pero claro, eso obviamente hay gente a la que nunca le gustó. Entonces pasamos ahora a que... El fuerte lobby minero, vamos a decir. El fuerte lobby minero, y hay todo... yo creo que creo que ningún gobierno se banca tener al día de hoy áreas de ambiente, secretarías de ambiente, ministerio de ambiente que puedan hacer su trabajo. Eso significa que vos te bancas que te digan que no cada tanto. Cada tanto te digan que no, te digan no, esto acá no, esto así no. Y parece que no nos bancamos tener esas áreas fuertes. O sea, que quizás en salud pública... Yo lo he hablado, porque yo trabajo mucho con temas de salud pública relacionados a temas ambientales y lo he hablado incluso con directores de salud ambiental versus áreas de ambiente. Salud tiene mucho más poder en ese sentido. Bueno, si quieres ahora cuando discutamos los octógonos y otras cosas, donde salud te dice, ponele tabaco, como que esa palabra, ahí tenés más peso, tenés más herramientas. En cambio, cuando ambiente te dice, hey, esto puede dañar a la salud de la población, parece que tenés menos dientes, menos herramientas para sostener eso y que la política diga, ok, acá los técnicos nos dijeron que esto, por ejemplo, que los glaciares están en retroceso, tenemos pruebas irrefutables de que los glaciares están en retroceso, de su importancia hídrica, su importancia para la producción, y sin embargo no hemos logrado, digamos que, sostener la ley que teníamos vigente. Y por más, por ejemplo, no sé, Chubut dice, nosotros no lo vamos a usar eso, digamos, yo no voy a usar esta potestad que me da la ley, la verdad es que la herramienta está ahí, ¿no? Y está ahí para provincias y está ahí a tiro de lobbies, básicamente. Está a tiro de lobbies porque la ley hoy no nos permite que si la provincia le manda un informe muy tirado de los pelos al área CONICET, esta área CONICET no tiene cómo decir nada, no puede ir cómo revisar, no tiene cómo decir, che, esto no es aceptable, no cumple mi metodología, no lo publicaste en ningún lado. Pero bueno, la verdad es que en el momento que una de las provincias use esa potestad,
vas a tener un litigio, eso ya lo sabemos porque está todo el mundo preparado, porque vamos a seguir intentando defender este derecho, digamos. No es que, bueno, perdimos hasta acá, pero no es que eso no significa que esté, digamos, la última palabra dada. Yo creo, de hecho, esto con el tiempo se va a dar vuelta. A mí me gustaría saber, Anto, algunas cosas más respecto de glaciares. Sí. ¿Cuáles son las políticas que afectan a provincias que tienen glaciares en la actualidad de todo esto que estás hablando? Chubut está entre ellas. Quizás nosotros tenemos como muy conocido a Santa Cruz con el tema de lo que es el Perito Moreno y toda esa zona, pero ¿qué otras provincias tratan de manera directa el tema porque les afecta, porque dentro de su territorio tienen glaciares? Claro, en Chubut lo que es interesante, y creo que lo que tenían claro, porque la mayoría de los legisladores de Chubut votó en contra de esto, y creo que lo que entendieron rápidamente la mayoría de nuestros legisladores es que el río Chubut nace en glaciares de Río Negro. Eso tenías claro. De que vos tenés un río súper importante para la provincia, como es el río Chubut, y decís, hey, si la provincia que está al lado, por el lobby de quien sea, me revienta el glaciar, yo no puedo decir ni mu acá. Ese no es un buen proceso para el federalismo, digamos. Eso no es un buen federalismo ni es un federalismo fuerte. Que de hecho los que defendían modificar la ley decían esto es para el federalismo. Bueno, no era así. Era para que el que está en la cabecera de Cuenca, en realidad sabemos igual, porque son un par de proyectos en San Juan y Mendoza que querían sacar a los glaciares del inventario, digamos, básicamente. Y también hay cosas que tienen que ver con el cambio climático, que es lo que hago yo, que nosotros sabemos que tenemos glaciares en retroceso. Entonces, hay un mundo minero que dice, pero si se están derritiendo igual y se van a extinguir igual, ¿qué tanta historia? Tipo, avancemos. Si esto ya está en riesgo, cuando uno diría, bueno, no, lo contrario, paremos la mano, estudiemos y entendamos mejor qué consecuencias tiene aguas abajo, que ese glaciar esté en peligro y qué consecuencias tendría avanzar sobre ese área que sabemos que está en retroceso, digamos. Entonces, el proceso acá quedó muy débil. Lamentablemente, la autoridad ambiental en Argentina nunca fue súper fuerte ni destacadísima a nivel regional, pero en este momento estamos en la lona absoluta, digamos, en la capacidad de generar documentación técnica, algo que, por ejemplo, que pasó con de ley glaciares, que decíamos, yo me sorprendería muchísimo que el personal técnico de la Secretaría diga que este cambio en la ley, que es la autoridad de aplicación, ¿no?, de la ley, la autoridad de la ley, la Secretaría de Ambiente de Nación. Yo me sorprendería muchísimo que encuentres un solo técnico entre la Secretaría que diga que este cambio está bien y no desprotege el ambiente. No hubo ningún solo informe. Por suerte también, ¿no? Pero no hubo uno solo. Entonces ahora creo que son muchas las provincias el tema es que tenemos pocas provincias con la mayoría de los glaciares. Entonces, esa es parte del tema. Pero después, claro, esos glaciares son la cabecera de una cuenca. Algo que es importante en el ambiente siempre, pero en el agua es clara y en los bosques es claro. Que los sistemas no responden a los límites jurisdiccionales. Claro. Esa era parte de la discusión. El sistema no responde al límite jurisdiccional. Entonces, por eso en muchos temas federales, nosotros tenemos comités de cuenca, así como tenemos un comité federal de salud, comité federal de educación. O sea, no es que no sé, que pudieras decidir que los chicos acaban de terminar el secundario sin saber nada de matemática y a nadie le importa, ¿no? O que vas a decidir que en Comodoro los niños al nacer no se vacunan más. No puede decir eso Comodoro. Lo mismo podemos hablar cuando hablamos de temas ambientales. Cuestiones federales, pues somos una federación, no somos 24 países. Somos un país federal y eso tiene esas discusiones. Bueno, ¿quién decide qué, cómo y dónde? Eso se aplica también a los temas ambientales y es lo que pasa acá con glaciares. Y bueno, ¿cómo hacemos esta gestión de cuencas en tiempos de cambio climático? Lo que agregamos las personas como yo, ¿cómo hacemos esta gestión con recursos que son compartidos? Digamos, que no puede, bajo ningún punto de vista, Mendoza decir que como los glaciares están en su territorio, deciden solo ellos. Y esa es una disputa histórica. Por algo la demanda es en La Pampa. Y la primera provincia en demandar es La Pampa y la demanda colectiva se presentó en La Pampa porque La Pampa tiene un conflicto histórico con Mendoza por el manejo del río Atuel. Entonces, de hecho, hubo un legislador de La Pampa que votó a favor y decía, pero inexplicable, no había manera de hablar por teléfono con el hombre igual, que es justo el primo Pampita. El primo Pampita es uno de los que votó a favor, decíamos, porque hay que ser de La Pampa y votar a favor, o sea, escondete bajo una piedra, porque pero bueno, son esos de que no hablan y que están escondidos y que... Claro. Sabemos de eso igual acá. Sabemos de eso, que están escondidos. Bueno, Ávila fue otro.
que no había manera de hablar y votaba en contra y de repente votó a favor. Sí, sí. Fue uno también. Sí. Yo lo que quiero preguntarte, Anto, es lo que tiene que ver, primero que, bueno, algunas cosas a veces nos llaman la atención y por eso nos gusta traer a personas especialistas, pero ¿de qué manera se entiende que mientras el mundo entero está tratando de preservar el tema del agua, nosotros podamos tener una, más que consideración, una desconsideración de parte de nosotros y respecto de este tema, ¿no? Por el que la Patagonia es completamente puesta en la lupa del mundo porque es la reserva de agua, como muchas veces se dijo, bueno, no sé, el Amazonas es la reserva de oxígeno o el pulmón verde del mundo, ¿no? Quizás a veces sin tener en cuenta los bosques subacuáticos. Pero contanos un poco esto, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con glaciares, ¿qué herramientas tienen las personas que quizás nos están escuchando? Y como decía un poco Lore, había quedado fuera quizás del radar el tema de glaciares. Alguien que hoy quisiera averiguar más, que quisiera como participar, quisiera entender, estar a favor, estar en contra, sumarse al reclamo, no sumarse. ¿Por dónde se busca eso? Porque tenemos bastante poca gimnasia, creo yo, en este sentido. Por eso creo que también fue una acción muy llamativa que participaran tantas personas de esta audiencia pública, ¿no? Sí, impresionante. Nosotros, y algo que queríamos saber, por ejemplo, era cuántos había inscriptos por provincia. Lo supimos al principio nomás, queríamos la base, era muy difícil, y teníamos miles de personas inscriptas en la Patagonia, y menos en el norte. Era llamativo, por ejemplo, gente de Formosa había muy poca inscripta. Ahora de cualquier provincia patagónica tenías una barbaridad de gente anotada que no pudo hablar. Entonces, eso creo que eso se despertó. Me pasa a mí también, digamos, cuando no estaba tan activa en las cuestiones por ahí públicas, digamos, yo trabajo en temas ambientales todos los días, pero no estaba tan metida en la agenda pública. Y esto generó, yo vivo en San Martín de los Andes, por ejemplo, en San Martín se reactivó toda la asamblea, se reactivó con otros temas, es como, son temas que despiertan y después ya te quedaste despierto. Claro. Entonces yo creo que para las personas que quieran mirar, hay muchos temas para mirar porque nosotros sabíamos que la ley de glaciares era el primer intento y lo lograron. Después eso viene derivado, o sea, están los intentos ahora con la ley de tierras y con la ley de fuego. Que eso también, que es un tema que de hecho que salió mucho de Chubut, porque Chubut creo que fue uno de los primeros lugares que prohibió la venta de tierras de las tierras incendiadas, luego, cuando hay sospecha, digamos, de cuestiones intencionales o como decir, bueno, frenemos un poquito la pelota, con los cambios de uso de suelo, en realidad a veces no es necesariamente el cambio de dominio, sino el cambio de uso de suelo, o sea, si no está permitido ahí hacer lo que sea, que no se haga, bueno, se quemó, listo, avancemos. Está el tema de la ley de tierras y sabemos que quieren modificar la ley de bosques. La ley de bosques es fantástica en ese sentido, porque la ley de bosques es una ley de ordenamiento territorial en donde cada nación te dice el cómo, después cada provincia hace su inventario de bosques nativos, se actualiza cada 5 años y hay unas categorías que son claras de protección. Vos tenés el rojo, el amarillo y el verde. Y el verde significa que se pueden hacer algunas cosas, pero no todo, no cualquier cosa. Y sabemos que una de las cosas que quieren modificar es que en la verde sea un vía libre de parada y quieren modificar las categorías de protección. Eso lo sabemos de siempre porque esas cosas son molestas. ¿Por qué? Porque son herramientas de protección muy claras que tenemos nosotros. Son leyes que son tan buenas que, bueno, claro, hay sectores que les molestan, que lo aplicaría a los autóctonos. Es lo mismo. Son leyes que han modificado conducta, que son claras, que todo el mundo entiende. Entonces, bueno, el sector que nunca quiso esa ley, en donde ve luz, avanza. Entonces, con los glaciares pasó que la pudieron modificar. Lamentablemente, digo yo, porque yo realmente esperaba que pudiéramos juntar en diputados para... Pero en los últimos días, la última semana, se nos empezaron a dar vueltas a lo loco los votos y sabemos cómo. Sabemos cómo. Entonces, eso es triste, digamos, pero a la vez uno despierta y saben que... Entonces, yo creo que lo que hay que hacer realmente, Solange, es involucrarnos en cosas que nos preocupan. Y yo digo, a veces muchos nos dicen, eso empieza en el barrio, no sé. En mi barrio también nos empezamos a juntar más con temas de incendios, queremos prepararnos más, en San Martín de los Andes porque vivo en el bosque. Pero bueno, lo que pasa alrededor, Comodoro tenés residuos, tenés agua, tenés energía, lo que quieras, hay tema para meterse, para involucrarse, estar atentos. Y también me parece que en ese sentido es clave. Esto yo ahora que no sé, que tengo el teléfono de media Cámara de Diputados y Senadores, bueno, hay que estar atentos. Porque eso de que son representantes del pueblo,
Y bueno, ¿sabes qué? Soy representante del pueblo. Si sos de mi provincia, si sos de mi ciudad y yo te pido una reunión, me la tenés que dar. Tal cual. Me la tenés que dar. Y eso es con respeto, con datos, lo que sea, pero me parece que hay que exigirles más. Y las explicaciones pertinentes. A mí me da la cosa de bueno, elevar la vara. O sea, esa es la situación en la que estamos, ok, pero no nos conformemos con eso. Yo diría no nos conformemos con eso y con todo el representante del pueblo financiado con nuestro dinero y una función muy clara que cumplir, hay que exigirles más. Yo la verdad no quiero conformarme con este nivel que estamos teniendo en este momento en el Senado y en el Congreso. Yo quiero exigirles más a todos. Quizás particularmente yo hablo por Comodoro, que quizás es lo que más conozco, lo que hace ya más de 50 años vivo. Es como que estamos muy metidos en el trabajo, en la diaria, y quizás descuidamos este tema de la participación, del compromiso en algunos temas. Quizás simplemente, como decís, en temas del barrio, en temas sociales, en temas de energía, en los temas incluso que nos interesen y no en otros, pero tener esta gimnasia de la participación que tanto hace falta. Porque a mí ya no es que me interpela el tema de la ley, que es lo que estamos hablando, sino que me interpela el tema de entender cómo hay gente que está decidiendo respecto de estas cuestiones que hacen a futuro. Si tenés un hijo, si tenés un sobrino, si tenés X, si tenés un pensamiento de que hay alguien después que vos, hay cosas que tienen que ver con el agua, con el territorio, con el cuidado del mar, con la biodiversidad, que no pueden ser dejadas de lado en una decisión, como que incluso creo que hay más, ¿no? El agua súper fundamental, el aire, la contaminación, la basura en los desiertos. Bueno, son muchos temas que muchas veces tangencialmente o de lleno en este programa vamos tocando. Pero me pregunto qué es lo que pasa en el análisis de todas estas personas para no considerar que hay algunos límites que se pasan y que no tienen una vuelta atrás, ¿no? Que creo que si se avanzara en alguna de las provincias con esta decisión, nos pondría en jaque con todas estas cosas. Y aparte hay algo como que vos mencionabas, determinado tipo de industrias. Yo digo que estamos en un momento de la historia de la humanidad, con tanta ciencia, con tantas posibilidades, que hay muchísimas cosas que se pueden hacer y hacer de todas maneras y hacer de otro modo, con otro control, con otro cuidado, sin la necesidad de ir contra la destrucción de algo que es neurálgico para el ser humano, ¿no? Sí, totalmente. Pensaba que, por un lado, que tenés esto, la posibilidad de participar en tu barrio, eso, de tu barrio, de tu mirada, pero creo que también es cuando la política se despega tanto, ¿no?, de la población del territorio, que nos decimos, bueno, ya están ellos y acá estamos nosotros, eso ayuda a que puedan votar cualquier cosa sin consecuencias, ¿no? Nadie sabe ni cómo se llaman, ni qué hacen, pero están ahí, poca gente los conoce, poca gente sabe cómo votan. Yo creo que eso es estar atento, decir, che, bueno, ¿cómo votaron estos cristianos? Y que tengan que hablar, que tengan que justificar su voto. O sea, ¿sabes qué? Bueno, ponete enfrente, en algún lado escriban y justifica tu voto. Porque muchos de los que están votando a favor de cosas que nos perjudican, que pueden tener daño realmente durante generaciones e irreversible, no tienen ninguna consecuencia por eso. Entonces, por ahí justamente porque hacen otras cuentas, porque están buscando tener poder, están buscando espacios o negocian lo que sea, entonces... sí, están pensando en sí mismos. Están pensando en sí mismos, exactamente. La representación colectiva que los puso ahí. Exactamente, están pensando en sí mismos y sus propios juegos, y no en el texto de la ley que están votando. Sí, entonces, en renovar una banca, en... Pero es interesante porque en Comodoro pasa tanto hoy también, y en Chubut pasa tanto hoy también, que uno, si el glaciar te queda lejos, como hay un montón de temas, digamos, para involucrarse en temas ambientales. Si el glaciar te queda lejos, parece que no te afecta. Sí, te queda lejos, pero a la vez tenés 10 millones de cosas para ocuparte acá. Porque también es verdad que todos trabajamos, estudiamos, tenés familia y tu tiempo... Por ahí para dedicarte a otra cosa puede ser poco y el glaciar te puede quedar lejos, pero cualquier persona que mire temas de agua sabe que tan lejos no te queda. Ni hablar que en Comodoro el agua es un temón. Por supuesto. En la provincia lo es y en las discusiones que se vienen. Yo sí creo, como decía Sol, que tenemos que levantar un poquito la vara y ir viendo, qué regulaciones necesitamos. Y tenemos que comenzar, como vos decías, por casa, mirando a nuestros concejales. Yo quiero llevar un poco el paralelismo, aunque sé que por ahí es un poco más controversial, pero el tema de acá de la ordenanza de pirotecnia. La población pedía una cosa y los concejales
se echaron para atrás en un avance que habíamos tenido con una ordenanza. Entonces digo, es verdad con que el hay apoyo temas, colectivo, o sea, ¿qué pasa a veces? claro, o sea, ¿Entendés? se avanzó, vimos que funcionó la prohibición de pirotecnia cero y de pronto te la echan para atrás y dicen, no, vamos, que vuelva la pirotecnia. Entonces digo, también un poco también es empezar a mirar por casa, ¿no? Porque al concejal en algún momento te lo encontrás. En el supermercado, en el semáforo, o sea. Entonces empecemos por casa, los tenemos cerca. Simplemente, como decís vos, elevar la vara y mínimamente pedir las explicaciones necesarias. Yo te quiero hacer una pregunta antes de irnos de tema, vamos a continuar con temas glaciares. ¿Hubieron, digamos, representantes del mundo académico defendiendo o defendiendo la modificación de la ley? ¿Defendiendo la modificación de la ley? No. ¿O esto fue directamente una pelea, entre comillas, entre el lobby minero, por así decirlo, industrial y demás, la política versus la población, las ONGs, los científicos? Hubo una sola persona, tampoco defendía la modificación de la ley, no defendía esta modificación de la ley, sí decía que la ley se podía mejorar, pero no estaba de acuerdo con el texto, un jubilado del INVAP, pero no que decir como esta modificación está bien, el texto está bien, de hecho marcó en la audiencia pública lo que le parecía que el texto estaba mal. No, yo no recuerdo absolutamente nadie del mundo académico, científico que pudiera defender, que defendiera la modificación de la ley. De hecho, los que defendieron la modificación de la ley en la audiencia pública eran empleados del Estado sanjuanino. Ajá. Uno era el abogado de la provincia, otro era eran funcionarios. Y si no, los que defendían la modificación eran gente de la Cámara Minera puntual. De hecho, eso llamaba la atención, yo lo dije en la audiencia pública, tipo, estamos discutiendo la ley de protección de glaciares, no estamos discutiendo minería, no estábamos discutiendo el código minero, estábamos discutiendo la ley de glaciares. Y sin embargo, la discusión todo el tiempo pasaba a ser por la minería que puede generar trabajo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de glaciares. Y sin embargo, se desvió completamente la conversación y entonces donde quedaba absolutamente claro que necesitaban desproteger a los glaciares para avanzar con la minería. Para avanzar con ciertos proyectos que hoy la ley impide. Y algo que siempre te dicen los que querían modificar la ley, es Chile no tiene ley de glaciares. Y vos hablas con los científicos chilenos y te dicen, lo hemos intentado durante muchísimos años. No lo han logrado, pero Chile a la vez tiene unos sistemas de protección ambiental y ellos tienen tribunales específicos ambientales fuertísimos que nosotros no tenemos, y el proceso de aprobación de impactos ambientales en Chile es muy diferente al nuestro, que decía, no nos bancamos tener algo que hicieron los abogados ambientalistas, decía, ninguno de ustedes quiere tener las protecciones ambientales que tiene Chile tampoco, porque yo me acuerdo patente, porque fue algo que me quedó tan grabado, cuando en Chile se clausura por daño ambiental Pascualama, digamos, el mismo proyecto binacional se clausura por daño ambiental en Chile, y en Argentina, el gobernador de San Juan en ese momento, que era Gioja, dijo, muchachos, ustedes acá no se preocupen, que acá no pasa nada. O sea, yo me acuerdo, fue fuertísimo en ese momento. Entonces, realmente ahí viene el tema, quizás, y la discusión, bueno, ¿cómo hacemos para levantar la vara? Sería la conversación. ¿Cómo hacemos para construir, ir levantando los estándares un poquito para lograr este cuidado colectivo que queremos? El estándar creo que pasa por ahí, ¿no? Por la participación en este y en todos los temas que se nos ocurra, diríamos, participar, como digo, sin ir más lejos, en aquellos temas que sean de particular interés de cada uno de nosotros. Pero yo me pregunto, porque esto tangencialmente tiene que ver con la minería y por supuesto no podemos dejar de lado todo lo que hace a un montón de trabajo que pudiera generar esta industria, diríamos, hay otros antecedentes y otros países que tienen minería trabajando de otro modo, porque diríamos, siendo sinceros, yo soy ahí, justo hablaba hoy en la filmación en la que estábamos hablando en el programa de Calia, el tema de la Donut Economy, que seguramente vos sabés lo que es, ¿no? ¿Cuál es el límite hasta el que podemos exigir o utilizar recursos del planeta? Y lo que me pregunto es, ¿cómo hacemos para no bajar la calidad de vida de las personas? Porque nadie puede pensar en una no minería si usa un celular o dos o X cantidad de cosas que requieren los minerales que la minería, diríamos, extrae. ¿Cómo se equilibra esto? ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? ¿Y cómo pudiéramos pensar en una serie de industrias que de todas maneras nos permitan proteger los glaciares, ¿no? Porque eso sí que sería como un verdadero límite para nosotros, para Comodoro, para Chubut, para la Argentina y para el mundo, por supuesto. Sí, justo la autora de
de esta economía de la dona, en el primer capítulo del libro, explica que la teoría económica en general te habla de este crecimiento y dice que las economías una vez que maduran, por ejemplo en Japón, llegan como a un platón, ¿no? Como si un avión que sube y llega A los 10.000 llega a los 10.000 metros pies, y a los 10 velocidad pies y se hace el plató. Bueno, la teoría económica no tiene previsto eso. Exacto. Entonces, ese crecimiento infinito es voraz. Claro, lo Es que voraz y indica- encima, y lo que te dice la dona, lo que te dice la económica, la dona es que hemos sobrepasado todos los límites ambientales del planeta y ni siquiera todo el mundo come. Pues esa es la gran discusión. Ni siquiera todo el mundo come y tiene agua y tiene luz en este planeta. Y sin embargo, hemos sobrepasado límites de explotación. Entonces ahí viene el tema donde, claro, por supuesto te van a correr, ay, pero vos tenés celular. Sí, pero queremos discutir eso porque el nivel de descarte, o sea, si los pasáramos a residuos, la cantidad de residuos que tenemos que no son posibles de reciclar, que no son posibles de recuperar, que han generado, Al menos nos han hoy llenado con de la- plástico los al mares. menos hoy con la tecnología actual. Ni siquiera tecnología es un tema de diseño. Mira, cuando yo estudiaba siempre decían, un residuo, un material no reciclable es un problema de diseño. Ok. Y ahí es en donde la Unión Europea ha sido la que primero avanzó a obligar a la industria automotriz, por ejemplo, que un X porcentaje de los vehículos sean reciclables. A donde vas empujando a la industria ahora con que las baterías sean reciclables. Con que tenés que empujar por un lado, y ahora también, a lo que viene con el tema ahora con minerales, es porque no hay suficientes minerales para el nivel de desperdicio que estamos acostumbrados al planeta. Ok. O sea, este nivel de producción, consumo y descarte, esta cultura del descarte que hace que vos, tu teléfono a los 3 años parezca viejo, obsoleto y vos necesites cambiarlo porque te quedaste viejo. Entonces son temas de diseño, no son temas de ambientales, digamos. Son temas de diseño y de voracidad de consumo. Entonces hay algo que también se discute dentro del mundo de la dona y este mundo, donde se habla de la suficiencia, digamos, qué es lo suficiente. Pero siempre estás hablando, claro, desde el mundo que consume. Tenemos un mundo enorme, población del mundo, que no, ni pintado esto de cambiar el teléfono todos los años. Ni sueñan jamás, ni andan en avión, ni nada por el estilo. Entonces, nosotros hoy tenemos que lograr niveles básicos de desarrollo y de dignidad de vida, digamos, en enormes lugares del planeta, y al mismo tiempo el mundo muy desperdiciador tiene que bajar un poquito. Y ahí es donde vienen los modelos de países y de consumos, ¿no? O sea, una persona que ha viajado puede que hay diferencias gigantes en el norte europeo y Estados Unidos en general, en lo que es el consumo, la vida, el tamaño de los vehículos. O sea, como siendo la Claro. cosa, hay cosas en donde sí podríamos discutir, y a veces, claro, no es prohibir, es el incentivo, por ejemplo, no sé, sí, en Europa sí. O sea, motores demasiado grandes, a camionetas de motor gigantísimo contaminante, no te Ya las no dejan existen. no te las dejan circular por el centro de Claro. Londres, ni poniendo plata. ¿Por qué? Porque tienen normas muy estrictas de contaminación del aire, y entonces todos esos vehículos quedaron afuera. Porque también es muy caro circular por el centro de las ciudades europeas con vehículos particulares. Pero los vehículos de cierta cilindrada y no de contaminación quedan afuera del sistema. Y eso va modificando conductas, digamos. Y no es que decís, hey, yo tengo libertad de comprarme el auto que quiera. Sí, bueno, pero no tenés la libertad de contaminar el aire todo lo que quieras, ni es más caro. Hay muchas cosas que para discutir. Entonces ahí, ese modelo, cuando hay un lindo modelo para la dona que a mí me gusta mucho cómo la llevan a las ciudades. Ellos hacen unos talleres. Busquen la dona económica al que le interese estos temas. Ellos arrancan los talleres preguntándole a la gente qué es la prosperidad. Y es una hermosa pregunta para iniciar con una comunidad. ¿Qué significaría para vos la prosperidad? Y no necesariamente para todo el mundo eso significa tener una camioneta gigante. Totalmente. Entonces, y para Comodoro sería una hermosa pregunta. ¿Qué sería la prosperidad para Comodoro? ¿Cómo construimos estrategias que nos permitan prosperar como comunidad? Yo creo que Comodoro es un ejemplo tan gráfico, ¿no? Y Comodoro es un ejemplo tan gráfico. Lo que Era es el la- ejemplo de Maristela Vampa del mal desarrollo, lo conocerán. El ejemplo de Maristela del mal Totalmente. desarrollo. Comodoro tiene tantas oportunidades y a la vez hoy está en un momento tan O bisagra sea, una que es el ciudad momento. rica Sí, económicamente, sí. Totalmente. pobre, Sí. porque es así. Y yo, también algo que hemos Sí. hablado muchas veces en este programa y que pareciera también ser parte de este sistema, es que las personas cada vez se empobrecen más, y lo hablemos a nivel local, a Sí. nivel mundial. Entonces el sistema te hace que empiezan a haber una polaridad entre los que, como decís vos, esta voracidad que no llega nunca a satisfacerse, y las personas que cada vez van quedando más fuera del sistema. ¿Cómo le decís a una persona que está quedando afuera del sistema o que está peleando ya por sobrevivir, ni siquiera pensando en irse de vacaciones, sino en pagar la luz o en Sí. poder comer,
que le preocupa el medio ambiente, que le preocupen los glaciares. Sí, pero le preocupa el agua. Mirá, eso sí yo lo he visto en Neuquén cuando querían hacer un proyecto de cobre, justo. Aguas arriba. Sí. Era un proyecto en un pueblito muy chiquitito, como si fuera acá en el medio de la meseta. Aguas arriba, era el proyecto de Aguas arriba. Parte era pueblo de tierra de pueblo mapuche, donde hacen la transhumancia, que hemos conocido en Neuquén, donde mueven los animales de un lado para el otro. Eso está protegido en Neuquén, el derecho a mover los animales a la veranada y la invernada. Y el proyecto era Aguas arriba, y fue Doña María, porque es una señora, la que dice en una asamblea, pero el río es nuestro alimento, dijo la señora. Entonces, a partir de ahí, todas las banderas de Neuquén dicen el río es nuestro alimento. Wow. Entonces, esa señora, porque alguien podría decir, ay, cómo no quieren el progreso. Bueno, ese pueblo decía, pero nosotros vivimos del campo, y el campo vive del río que pasa para acá. Si río arriba me pones algo gigante que me va a consumir la mitad del agua del río y no voy a saber ni cómo controlan, ni quién consume, ni nada por el estilo, la verdad que mejor no. Dijo ese pueblo, y gracias, ahí donde yo digo gracias, porque sí, en donde tenés la tierra, digamos, de pueblos indígenas con derecho reconocido, el derecho a la consulta previa, libre e informada, Claro. En Neuquén casi siempre se respeta, diría. Casi siempre se respeta. Entonces el pueblo dijo que no. ¿Sabés qué? No, Yo quiero listo. llevar este ejemplo tuyo Sí. a algo también muy gráfico que yo observé acá cuando se discutía la minería acá en la Sí. provincia. En los medios de comunicación, por ahí uno leía notas que decían, no, la verdad es que los pueblos de la meseta están a favor, encontraban algún intendente que diga, sí, esta Sí, gente sí. necesita trabajo, se nos están despoblando nuestras comunidades y demás, pero ahora que están las redes sociales y tienen Facebook, algo Sí. tan sencillo como un Facebook Sí. de manera rudimentaria, Sí. y si uno lo seguía de manera personal, vos veías las manifestaciones del pueblo, que por ahí el pueblo son 25 personas, 30, 60, Sí, total. y decís, qué contradictorio, o sea, a ver, ¿qué está pasando acá, no? Y entonces, Sí. como decís vos por ahí... Sí, yo cuando iba a las asambleas, esto eran las Coloradas en Neuquén, ibas a la asamblea en las Coloradas, que era en la iglesia, esa cosa muy bien de Neuquén, que la asamblea era en la iglesia, y claro, ¿qué sería? 30 personas de un pueblo muy chiquito, y 30 personas que estaban súper agradecidas que de otros pueblos fuéramos a ver Acompañar. qué pasaba, acompañar a entender qué pasa. Creo que nos falta mucho. Yo creo que hay cantidad de conflictos ambientales en Argentina que son derivados de no bajar a escuchar y también de entender eso, de qué es la prosperidad para ese pueblo. Yo creo que eso, todo pueblo tiene derecho, pasa ahora con el litio, ahora decir, bueno, necesitamos el litio, bueno, sí, lo necesita Europa ya urgentemente, bueno, pero también ese pueblo de la Puna tiene derecho a decir cómo quieren prosperar y cómo quieren vivir, como frenemos un poquito la mano, porque yo digo, porque si vamos a sacar ese litio a toda velocidad en 5 años para hacer esas camionetas gigantes que parecen un departamento eléctrica, y yo te diría que discutamos un poquito estos recursos críticos, cómo los vamos a usar, para qué los vamos a usar, a qué velocidad los vamos a usar, y que también ese beneficio llegue al territorio alguna vez, porque también algo que escuché una vez decir una señora justamente en la Puna de Jujuy, en un panel que compartí con ella decía, nosotros esos autos eléctricos no los vamos a ver ni en figurita. O sea, ¿de qué están hablando? O sea, están hablando de algo que necesitan otros, porque nadie está pensando en el progreso de ese territorio. Y entonces eso es importante, porque eso es el extractivismo, lo que hemos discutido toda la vida, que estás hablando de salir a extraer a un recurso para beneficiar algo que le queda muy lejos a ese pueblo. Entonces tenemos que discutir qué es el progreso para ese lugar, cómo construir credibilidad, porque la verdad que tenemos unos conflictos ambientales en Argentina, socioambientales, que también ha llegado a un punto tal de no confianza que parece que el diálogo quedará imposible, ¿no? Quedó tan lejos todo, que han rota la confianza, que parece imposible resolver. Y yo sí creo que teniendo leyes ambientales y de protección de impacto, procesos de impacto ambiental más claros, sistemas de información más claros, controles más creíbles, y claro, y capaz que hay que arrancar con Comodoro con eso. ¿Querés construir credibilidad con la minería? Con la minería, y bueno, hagamos algo con todos los pozos abandonados de YPF. O sea, construir credibilidad de alguna manera, porque yo te tengo que creer de que realmente eso va a ser así. Y yo, al menos, personalmente, no veo que se esté trabajando en construir esa credibilidad. A mí, ya casi que, Sí. aunque no parezca, vamos terminando, Sí. pero a mí me pareció súper significativo leer esto, que a Sí. mí me choqueó y creo que seguramente a todos los que nos están escuchando también, ¿cuál es el inventario nacional de glaciares? Y vos decís, bueno, Sí. 5 glaciares, 3 glaciares. Sí. Bueno, no, señores. Sí. En realidad, el mapa de glaciares de este inventario habla de 255 glaciares en Jujuy,
122 en Tucumán, 691 glaciares en Catamarca, 496 glaciares en La Rioja, 4.572 glaciares en San Juan, 4.172 glaciares en Mendoza, 519 en Neuquén, 271 en Río Negro, 1.471 en Chubut y 2.420 en Santa Cruz, 1.333 en Tierra del Fuego. Sí, creo que son 16.000 y pico en total. Sí, el inventario habla de unos 16.968 glaciares en total, que por supuesto son los que forman las cuencas hidrográficas que tenemos en la Argentina. A partir de ahí, todo. Sí. Bueno, le agradecemos a Dora, que nos escribió varios mensajes apoyando que defendamos el agua. Había otro mensaje también que te felicitaba. Dice: felicitaciones a Antonella y a no bajar los brazos. Rubén Vilardo. Así que bueno, muchas gracias. También quiero agradecer a la familia Toledo y a Miriam, que nos saludaron ya desde el comienzo del programa con emoticones. Qué tema, ¿no? Qué tema que por supuesto 45 minutos que tuvimos hoy se hacen cortos, porque me parece que todo empieza por acá, ¿no? Y cuando vos decías también... nos estamos debiendo el diálogo. Yo creo que todo empieza por un diálogo, y el diálogo entre personas, porque muchas veces se asumen roles y se olvidan de que son personas que después algún día vuelven a ser ciudadanos comunes. Nadie muere, yo creo, algunos sí, pero no todos mueren en un banco siendo diputados o senadores y tienen que bajar al pueblo, encontrarse con sus vecinos y charlar. Empecemos por lo sencillo también, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos por eso. Me parece que se nos va a venir otro programa de política, pero de ciudadanía. Vamos a ver qué herramientas tenemos, ¿no?, para ejercer nuestra ciudadanía más activamente. Gracias, nos encantó tenerte. Cuando vuelvas a Comodoro, avísanos y hacemos la segunda parte. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio acá para conversar. Bueno, y nada, por ahí romper la Matrix con los comentarios, que a veces tenemos programas como muchos más quizás tranquilos, culturales, pero bueno, estos temas igual son importantes, y creo que el mensaje que dejemos ahí es no así específicamente el tema de glaciares, sino el de la participación, Totalmente. que nos involucra mucho más allá de glaciares. ¿Qué tema elegiste para irnos, que ya lo estamos escuchando? Latinoamérica, porque me preguntaron, después dije, hay uno más moderno ahora que se llama Tierra Santa, que es argentino, pero Latinoamérica es una cuestión preciosa. A mí me parece como un himno latinoamericano. Es de Calle 13, pero tiene escuchas a una cantante muy conocida en Perú, histórica, y cantantes de Brasil, hay voces latinoamericanas, y habla de que vamos caminando, habla justamente de la participación de la organización, y que de no puedes comprarme la lluvia, no se puede comprar el sol. Y lo están comprando. Sí. Calle Por 13 la lluvia y el viento por ahora no. Calle 13 Gracias. tiene mucho trabajo en ese sentido. Sí. Gracias, Esta Santo. canción me parece fabulosa. Bueno, agradecemos a quienes estuvieron de producción detrás de estos micrófonos: Víctor Amigorena y Melina Gallardo. También estuvo Jorgito Barría en controles. Aquí en el piso somos Solange Freile y Lorena Cis. No me quiero olvidar de Natalia Pagliari, que nos acompaña desde Instituto Altamira con marketing y comunicación. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 5 de la tarde por aquí, por Radio del Mar. Un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito.